Los asesinatos de John F. Kennedy y Abraham Lincoln son los magnicidios más recordados por la gente. Sin embargo, estos presidentes norteamericanos no son los únicos que perdieron la vida mientras gobernaban en el país vecino del norte. Otros dos de sus presidentes que fueron asesinados en plenas funciones son James Garfield en 1881 y William McKinley en 1901. A Garfield lo mató un escritor, abogado y predicador llamado Charles Guiteau, quien tenía la firme creencia de que por haber escrito un discurso a favor del presidente, este le debería recompensar con un cargo en el gobierno, de preferencia la embajada de París. Sin embargo, cada vez que se presentó en la Casa Blanca con este reclamo, fue despedido sin mayores consideraciones, lo cual encendió su ira, por lo que decidió vengarse acabando con la vida del presidente. Para ello, compró un revólver que, según su testimonio, decía que se vería bien en algún museo. Además, pidió que le dieran un tour por la cárcel del Distrito de Columbia para revisar las instalaciones donde pasaría sus días después de matar al presidente. Así, el 2 de julio de 1881, John Garfield, el 20º presidente de los Estados Unidos, ultimado con 2 balazos por la espalda a manos de Guiteau. Garfield le esperaría una larga agonía de 11 semanas debido a que no pudieron retirarle la bala, lo que terminó infectándolo. Por otro lado, a Guiteau lo colgarían casi un año después, pero esto no impidió que el asesino bailara rumbo a la horca. Y no solo eso, recitara un poema de su autoría llamado Iré con el Señor. Todo esto como parte de su última voluntad. Originalmente, Guiteau pidió que su lectura fuera acompañada por una orquesta, cosa que le fue negada. La locura fue el detonante en el asesinato de Garfield, pero en la muerte de McKinley fue la ideología, ya que su asesino, Leon Czolgosz, era un anarquista convencido de que su acto iniciaría una revolución que cambiaría la historia. Lo cierto es que después de la muerte de McKinley, el Congreso norteamericano aprobó la creación del servicio secreto que actualmente se encarga de la seguridad del presidente de los Estados Unidos. La mayoría de las veces se piensa que los magnicidios son elaborados por un grupo de gente que ven afectados sus intereses por la persona a quien desean asesinar. Y desde luego, se hacen de los servicios de personas inestables mentalmente para poder convencerlas mediante las creencias religiosas o las ideológicas. Lo cierto es que estas traiciones no son descubiertas. Pero aquí en México tenemos un ejemplo digno de estudio. Me refiero al asesinato del presidente Álvaro Obregón. Fue el 17 de julio de 1928 en la Ciudad de México, en la zona de San Ángel, en un restaurante llamado La Bombilla, que en la actualidad es un parque con un monumento a este militar de la Revolución Mexicana. Ahí, el joven José de León Toral le vació una pistola al recién electo para su segundo mandato presidencial, matándolo casi de inmediato. Toral argumentó que fue él y solo él quien ideó y ejecutó el asesinato. Sin embargo, al reelegirse a la presidencia, Obregón estaba contraviniendo el acuerdo que al final de la revolución había logrado con Plutarco Elías Calles de alternarse en el gobierno. Además, si bien José de León Toral era un ferviente religioso, su acto terminó dándole más poder a Calles durante los 3 periodos presidenciales, contraviniendo los intereses de los radicales religiosos que pudieron haber orquestado el asesinato, ya que se conformó lo que conocemos como el maximato, delineando el perfil político de nuestro país durante casi todo el siglo XX. Pero no solo entre políticos se dan este tipo de asesinatos. Lamentablemente, también gente del espectáculo, luchadores sociales y soñadores han sido víctimas de estos verdugos. El 8 de diciembre de 1980 se dijo que el sueño se había terminado. Esto en alusión a una canción de John Lennon, quien en la noche de ese día fue ultimado por Mark David Chapman. Con esta muerte, la última parte de la inocencia combativa de los años 60 se extinguía. Pero, tal vez,
el luchador social cuyo magnicidio ha sacudido y dejado una imborrable huella en la conciencia del mundo sea Mahatma Gandhi, quien el 30 de enero de 1948 fue asesinado a tiros por un extremista indio llamado Nathuram Godse. El legado de Gandhi es innegable, aunque lamentablemente como sociedad no hemos sido capaces de seguir sus ideales, ya que por poner un solo ejemplo, la violencia de los magnicidios siguen ocurriendo y probablemente en los siguientes años seguiremos escuchando de políticos y figuras públicas que pierden la vida para aterrorizar a la población. La muerte de estos y otros personajes han delineado la historia del mundo y sus legados han trascendido. Por ello, el que muchos de estos crímenes sigan sin castigar a los verdaderos responsables es difícil de creer. Difícil de creer.